mi hermana me humilló delante de toda la familia y me llamó sirvienta. Pero el juez reveló de quién era realmente la casa CAPITULO1. Nunca pensé que el día de la cena de Nochebuena de 2024 se convertiría en el momento que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Carmen, tengo 34 años, y hasta ese día creía conocer perfectamente mi lugar en la familia Herrera de Valencia. Pero a veces, la vida te reserva sorpresas que jamás imaginaste. Era una noche fría de diciembre, con esa brisa húmeda, típica del Mediterráneo que se cuela por las calles del barrio de Ruzafa. Había pasado todo el día preparando la cena navideña en la casa familiar, una hermosa villa de principios del siglo XX que había pertenecido a nuestra abuela Esperanza. Sus techos altos, sus azulejos andaluces y su patio interior lleno de naranjos habían sido testigos de 3 generaciones de celebraciones familiares. Como cada año, me había levantado a las 6 de la mañana para comenzar con los preparativos. El olor del cordero asándose lentamente se mezclaba con el aroma de los turrones que había comprado en el mercado central. Mis manos, cansadas de tanto cocinar y limpiar, temblaban ligeramente mientras colocaba los últimos adornos navideños en el comedor principal. «Carmen, ¿ya está lista la mesa?», me gritó mi hermana Victoria desde el salón, sin molestarse en acercarse. Su voz tenía ese tono imperioso que había desarrollado desde que se casó con Alejandro, un empresario madrileño que dirigía una cadena de hoteles. Victoria, 2 años menor que yo, siempre había sido la favorita de la familia. Rubia, elegante, con esa seguridad que dan los estudios en Londres y un matrimonio próspero. «Sí, Victoria, todo está listo», respondí mientras ajustaba los cubiertos de plata que habían pertenecido a nuestra bisabuela. La casa se fue llenando poco a poco. Llegaron nuestros padres, Miguel y Pilar, ya mayores pero aún con esa energía que los caracterizaba. Después aparecieron nuestros tíos Ramón y Mercedes con sus hijos, seguidos por nuestros primos de Barcelona. En total éramos 18 personas, como cada Navidad desde que tengo memoria. Todos se acomodaron en el comedor mientras yo iba y venía de la cocina, sirviendo aperitivos, rellenando copas de cava y asegurándome de que nada faltara. Era mi rutina habitual, trabajar en silencio mientras la familia disfrutaba. «Carmen, se te olvidó poner servilletas de tela», me dijo Victoria con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. «Y el vino tinto está demasiado frío. ¿Acaso no sabes que debe estar a temperatura ambiente?». Sentí como las mejillas se me encendían de vergüenza mientras todos los ojos se posaban sobre mí. «Mi primo Carlos, arquitecto de éxito», soltó. Una risita nerviosa. La tía Mercedes murmuró algo al oído de mi madre. «Disculpa, ahora mismo lo arreglo», susurré, dirigiéndome hacia la cocina con pasos apresurados, pero Victoria no había terminado. Se levantó de su silla y me siguió hasta la puerta de la cocina, donde se detuvo para que todos pudieran escucharla claramente. «Realmente, Carmen, a veces pienso que naciste para ser sirvienta. Toda tu vida has sido igual, cocinando, limpiando, ocupándote de esta casa como si fueras la empleada doméstica. Nunca has tenido ambición, nunca has hecho nada por salir adelante». El silencio en el comedor era ensordecedor. Podía sentir las miradas incómodas de mis familiares, algunos bajando la vista hacia sus platos, otros intercambiando gestos de desaprobación hacia la crueldad de Victoria. «Al menos yo tengo una carrera, un marido exitoso, una vida real», continuó mi hermana, elevando la voz. «No como tú, que a los 34 años sigues viviendo en la casa de la abuela como una sirvienta sin sueldo». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Sí, es cierto que nunca me casé. Sí, es cierto que me quedé cuidando a la abuela Esperanza durante sus últimos años, cuando la demencia la fue consumiendo lentamente. Sí, es cierto que sacrifiqué muchas oportunidades por mantener unida a esta familia, pero nunca imaginé que mi propia sangre me humillaría de esa manera delante de todos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras permanecía inmóvil en el umbral de la cocina. El daño estaba hecho. Victoria había conseguido lo que quería, humillarme delante de toda la familia en la noche más sagrada del año. Mi padre carraspeó incómodo y trató de cambiar el tema de conversación, preguntando a mi primo Carlos sobre su último proyecto arquitectónico en el Eixample barcelonés. Pero yo sabía que el veneno ya había sido inyectado. Las palabras de Victoria resonarían en los oídos de todos durante mucho tiempo. «Victoria, eso ha sido innecesario», murmuró mi madre con voz temblorosa, aunque sin la firmeza suficiente para defender realmente a su hija mayor. «¿Innecesario?», replicó Victoria,
regresando a su asiento con la elegancia fría de quien acaba de marcar territorio. Mamá, alguien tenía que decírselo. Carmen necesita escuchar la verdad. Tiene 34 años y su única ocupación es mantener esta casa como si fuera una empleada. No es vida para una mujer de su edad. Mi cuñado Alejandro asintió levemente, demostrando su apoyo silencioso a su esposa. Sus ojos, pequeños y calculadores, me observaron con una mezcla de lástima y desdén que me resultó aún más dolorosa que las palabras de mi hermana. Recogí los platos del primer servicio en completo. Silencio, sintiendo cómo cada movimiento era observado y juzgado. La conversación había retomado su curso normal, pero yo sabía que era solo una fachada. Todos estaban pensando en las palabras de Victoria, evaluando si tenía razón, si realmente yo era una fracasada que vivía como una sirvienta en la casa familiar. Esa noche, después de que todos se marcharan dejando un desastre de platos sucios y copas manchadas, me senté en el patio interior bajo el naranjo más grande. La luna llena de diciembre iluminaba los azulejos del suelo, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi soledad. Recordé las palabras que la abuela Esperanza me había dicho pocas semanas antes de morir, en octubre del año anterior. Estaba muy débil, pero sus ojos mantenían esa chispa de inteligencia que la caracterizó toda su vida. Carmen, hija mía, me había susurrado con su voz rasposa, tomando mi mano entre las suyas, arrugadas pero aún cálidas. Tú has sido la única que se quedó conmigo cuando todos los demás tenían cosas más importantes que hacer. Tú has sido mi compañía, mi cuidado, mi alegría en estos últimos años tan difíciles. En aquel momento pensé que solo eran las palabras cariñosas de una anciana agradecida. Nunca imaginé que pudieran tener un significado más profundo. Los días siguientes a la humillación navideña fueron especialmente duros. Victoria y Alejandro se habían quedado unos días más en Valencia, supuestamente para descansar en la casa familiar, pero yo sabía que era para demostrar su dominio sobre el territorio. Cada mañana, Victoria me daba órdenes como si fuera efectivamente su empleada, que preparara el desayuno a las 9 en punto, que mantuviera silencio cuando ellos dormían la siesta, que limpiara el baño después de cada uso. Carmen, ¿podrías lavar la ropa de Alejandro? Se nos ha acabado la ropa limpia, me pidió una mañana con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Y de paso, plancha mi vestido azul, el de la cena de ayer en las arenas. Ah, y asegúrate de que la plancha no esté demasiado caliente, ya sabes lo delicada que es la seda. Asentí en silencio, como había hecho toda mi vida. Pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Una pequeña llama de rebeldía empezaba a crecer en mi pecho, alimentada por años de sumisión y días de humillación reciente. Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás había hecho, revisar los papeles de la abuela Esperanza. El desván de la casa siempre había sido un lugar prohibido para Victoria y para mí cuando éramos pequeñas. La abuela Esperanza guardaba ahí sus documentos más importantes, fotografías familiares y recuerdos de su juventud. Algún día, cuando sea necesario, una de ustedes tendrá que revisar todo esto, nos había dicho en varias ocasiones, pero nunca especificó cuándo sería ese momento. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, sintiendo el peso de décadas de historia familiar. El aire era espeso y olía a madera vieja y papel amarillento. La luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana apenas iluminaba las cajas de cartón cuidadosamente etiquetadas con la letra pulcra de la abuela. Documentos legales 1960 a 1980. Fotografías familiares, correspondencia personal, facturas y recibos. Cada caja contaba una parte de la vida de Esperanza Herrera, una mujer que había trabajado como modista en el centro de Valencia durante más de 40 años, ahorrando cada peseta para comprar esta casa en 1963. Comencé por la caja de documentos legales más recientes. Mis manos temblaban ligeramente mientras levantaba la tapa de cartón. Dentro encontré escrituras de la casa, certificados de defunción de mi abuelo Antonio, pólizas de seguros ya vencidas y, en el fondo, un sobresellado con mi nombre escrito en la letra temblorosa de los últimos años de la abuela. Para Carmen, mi nieta querida. Abrir solo cuando sea necesario enfrentar la verdad. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. ¿Qué verdad? ¿Por qué mi nombre y no el de Victoria? ¿Por qué este misterioso mensaje? Con dedos temblorosos, rompí el sello y extraje varios documentos. El primero era una carta manuscrita, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de la abuela. La letra era débil pero legible. Mi querida Carmen,
si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has encontrado el valor para buscar respuestas. Durante todos estos años has demostrado ser la nieta que realmente me importa, la única que se quedó a mi lado cuando la enfermedad me robó la memoria y la dignidad. Victoria siempre fue la favorita de tus padres, pero tú fuiste la favorita de mi corazón, por eso tomé una decisión que cambiarán todo lo que creía saber sobre esta familia y sobre esta casa. Tuve que detenerme para respirar profundamente. Mis manos sudorosas mancharon ligeramente el papel mientras continuaba leyendo. Carmen, esta casa no pertenece a la familia Herrera en la forma que todos creen. Cuando compré esta propiedad en 1963, lo hice solo a mi nombre, no al de tu abuelo Antonio. Durante todos estos años, he sido la única propietaria legal. Y en mi testamento, fechado el 15 de agosto de 2023, he decidido que tú seas la única heredera de esta propiedad. Tus padres no lo saben. Victoria no lo sabe. Nadie en la familia conoce esta información excepto mi abogado, el señor Martínez de la calle Colón, y ahora tú. Las palabras comenzaron a difuminarse ante mis ojos llenos de lágrimas. ¿Era posible? La casa en la que Victoria me había humillado, llamándome sirvienta, ¿era realmente mía? Continué leyendo con manos cada vez más temblorosas. Sé que esto te sorprenderá, querida Carmen. Pero también sé que tienes la fuerza necesaria para manejar esta responsabilidad. Durante años has demostrado tu amor por esta casa, cuidándola, manteniéndola, convirtiéndola en un hogar para toda la familia. Nadie merece heredarla más que tú. Encontrarás todos los documentos legales en el sobre amarillo. El testamento está registrado ante notario y es completamente legal. Cuando llegue el momento adecuado, sabrás qué hacer con esta información. Al fondo del sobre encontré efectivamente otro sobre amarillo que contenía documentos oficiales. Escrituras de propiedad, certificados del registro de la propiedad, y una copia del testamento firmado y sellado por el notario Francisco Martínez Ruiz. Leí cada línea del testamento al menos 3 veces para asegurarme de que no era un sueño. Todo estaba claro y específico. Lego la totalidad de mi propiedad ubicada en la calle Sagunto número 47, Valencia, incluyendo todos los muebles, enseres y pertenencias contenidos en la misma, a mi nieta Carmen Herrera López, por ser la persona que demostró mayor cuidado y dedicación durante mis últimos años de vida. Bajé del desván en un estado de shock total. Victoria y Alejandro estaban en el salón viendo la televisión, ajenos completamente a lo que acababa de descubrir. Mi hermana llevaba puesto uno de sus vestidos más elegantes y sus joyas más caras, reclinada cómodamente en el sofá que creía que algún día sería suyo. Carmen, ¿podrías prepararnos café?, me pidió sin apartar la vista de la pantalla. Y algunas de esas magdalenas que compraste ayer. Alejandro tiene hambre. Por primera vez en mi vida, no respondí inmediatamente. Me quedé parada en la entrada del salón, observando a mi hermana menor que durante 34 años había creído tener derecho a tratarme como su sirvienta personal. ¿Carmen? ¿Me escuchaste? Sí, Victoria. Te escuché perfectamente. Asterisco, los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Caminaba por la casa con una sensación surreal, sabiendo que cada mueble, cada azulejo, cada rincón me pertenecía legalmente, mientras Victoria continuaba comportándose como la dueña absoluta del territorio. Carmen, ¿has pensado en mi sugerencia?, me dijo una mañana mientras desayunaba tostadas con tomate en la cocina. Lo del apartamento pequeñito cerca del mercado central. Alejandro tiene contactos en el sector inmobiliario, podríamos conseguirte algo económico. La sugerencia había surgido 3 días atrás, durante una de sus monólogos sobre mi futuro. Según Victoria, era hora de que yo madurara y buscaras un lugar propio donde vivir, para que ellos pudieran convertir la casa familiar en una inversión más rentable. Podríamos alquilar habitaciones a estudiantes universitarios, había explicado con entusiasmo, mientras Alejandro asentía y calculaba mentalmente los ingresos potenciales. O mejor aún, convertirla en un Airbnb. ¿Te imaginas cuánto podríamos ganar con turistas que quieren experimentar la auténtica vida valenciana? En ese momento, había permanecido callada como siempre. Pero ahora, con los documentos del testamento guardados en mi habitación, cada palabra de Victoria me sonaba diferente. Ya no era la hermana menor exitosa dándome consejos. Era una mujer que estaba haciendo planes con una propiedad que no le pertenecía. Decidí llamar al abogado Francisco Martínez.
Su oficina estaba en la elegante calle Colón, en un edificio clásico con ascensor de hierro forjado y techos altos que respiraban historia legal valenciana. Señorita Herrera, me saludó con una sonrisa amable cuando entré en su despacho. Era un hombre de unos 60 años, con barba canosa perfectamente recortada y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediata. Su abuela me habló mucho de usted durante nuestras reuniones. Me alegra que finalmente haya venido. Le mostré los documentos que había encontrado en el desván. Él los revisó cuidadosamente, asintiendo mientras leía cada página. Todo está en perfecto orden, confirmó después de varios minutos. El testamento de su abuela fue registrado correctamente el 15 de agosto de 2023, 2 meses antes de su fallecimiento. La propiedad es legalmente suya, señorita Carmen. No hay dudas al respecto. Pero, señor Martínez, le pregunté con voz temblorosa, ¿cómo es posible que nadie en mi familia sepa esto? No deberían haber sido notificados. ¿Cuándo murió la abuela? El abogado sonrió con comprensión. Su abuela fue muy específica en sus instrucciones. Me pidió que mantuviera la información confidencial hasta que usted viniera a buscarla. Doña Esperanza conocía muy bien a su familia, señorita Carmen. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me explicó los procedimientos legales que debía seguir para tomar posesión oficial de la propiedad. Aunque ya era la propietaria legal, necesitaba notificar formalmente a los otros miembros de la familia y, si era necesario, solicitar su desalojo si se negaban a reconocer mi derecho de propiedad. ¿Usted cree que será necesario llegar a esos extremos?, le pregunté, pensando en la reacción que tendría Victoria cuando se enterara de la verdad. Señorita Carmen, me dijo con seriedad, en mi experiencia de 30 años como abogado especializado en herencias familiares, he aprendido que el dinero y las propiedades sacan lo peor de las personas, especialmente cuando sienten que han perdido algo que creían que les pertenecía. Regresé a casa con una mezcla de nerviosismo y determinación. Victoria y Alejandro habían salido a comer con unos amigos en el restaurante Ricard Camarena, uno de los más exclusivos de Valencia. Era el momento perfecto para organizarse mis pensamientos y planear cómo abordar la situación. Me senté en el patio interior, bajo el naranjo donde había llorado la noche de Nochebuena. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación las que corrían por mis mejillas, sino lágrimas de gratitud hacia una abuela que había demostrado amarme más de lo que jamás imaginé. Gracias, abuela Esperanza, susurré al aire tibio de la tarde valenciana. Gracias por ver en mí lo que nadie más vio. Gracias por creer que merecía algo más que ser la sirvienta de la familia. El naranjo parecía susurrar una respuesta, con la brisa suave que movía sus hojas. En ese momento supe que había llegado la hora de enfrentar a Victoria con la verdad. Esa noche, cuando regresaron de su cena elegante, los esperé en el salón principal. Victoria venía riéndose de algún chiste que había contado Alejandro, con las mejillas sonrosadas por el vino y el aire alegre de quien había pasado una tarde perfecta. Carmen, ¿todavía estás despierta?, me preguntó sorprendida al verme sentada en el sofá principal, el mismo sofá donde me había humillado semanas atrás. ¿No tienes nada mejor que hacer a las 11 de la noche? De hecho, Victoria, tengo algo muy importante que decirte. A ti y a Alejandro. Algo en mi tono de voz debe haber llamado su atención, porque se sentó frente a mí con una expresión de curiosidad mezclada con irritación. ¿De qué se trata, Carmen? Espero que no sea otra de tus crisis emocionales. Respiré profundamente. Y saqué los documentos del testamento. Se trata de esta casa, Victoria. ¿Y de quién es realmente la propietaria? Asterisco. La expresión de Victoria cambió dramáticamente cuando vio los documentos oficiales en mis manos. Su sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por una mirada de confusión que rápidamente se transformó en alarma. ¿De qué estás hablando, Carmen?, preguntó con voz tensa, mientras Alejandro se acercaba para observar mejor la situación. Estoy hablando del testamento de la abuela Esperanza, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y de algo que ni tú, ni papá, ni mamá, ni nadie en la familia sabía. Le extendí la copia del testamento. Victoria lo tomó con manos que comenzaban a temblar ligeramente, mientras Alejandro leía por encima de su hombro. Pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente por las líneas del documento legal, procesando lentamente la información que cambiaba todo. Esto no puede ser real, murmuró Victoria después de varios minutos de lectura.
Su voz había perdido toda la seguridad habitual. Debe ser algún tipo de error. La abuela nunca habría hecho algo así sin consultar con la familia. Es completamente real, Victoria. He hablado con el abogado Francisco Martínez esta misma tarde. Él fue quien redactó el testamento por instrucciones específicas de la abuela. Todo está registrado legalmente. Alejandro arrebató el documento de las manos de su esposa y lo examinó con la meticulosidad de alguien acostumbrado a manejar contratos empresariales. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras leía cada cláusula, cada párrafo, cada detalle legal. Victoria, le dijo a su esposa con voz grave, el documento parece auténtico. Los sellos notariales, las firmas, las fechas, todo está en orden. No, gritó Victoria, levantándose bruscamente del sofá. Esto es imposible. La abuela estaba senil en sus últimos años. No podía tomar decisiones legales coherentes. Victoria, el testamento fue redactado en agosto de 2023, cuando la abuela aún tenía todas sus facultades mentales intactas, le expliqué pacientemente. Fue 2 meses antes de que su estado comenzara a deteriorarse realmente. Mi hermana comenzó a caminar de un lado a otro del salón, con esa agitación nerviosa que siempre demostraba cuando las cosas no salían según sus planes. Esto tiene que ser una broma cruel, Carmen. O una venganza tuya por lo que pasó en Nochebuena. ¿Has falsificado estos documentos? Victoria, puedes llamar al abogado mañana mismo si quieres verificar la autenticidad. Te daré su número de teléfono. O mejor aún, podemos ir juntas a su oficina para que él te explique personalmente toda la situación legal. Alejandro, que había permanecido callado mientras analizaba las implicaciones de la situación, finalmente habló con esa frialdad calculadora que lo caracterizaba en los negocios. Si esto es cierto, dijo lentamente, significa que hemos estado viviendo en casa ajena durante estas semanas. Y que todos nuestros planes para la propiedad no tienen ninguna validez legal, completé su frase. Exactamente. Victoria se detuvo en seco y me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era una mezcla de shock, ira. Y algo que me tomó un momento identificar, miedo. ¿Y qué pretendes hacer ahora, Carmen?, me preguntó con voz áspera. ¿Echarnos de la casa como si fuéramos extraños? ¿Vengarte de todo lo que te he dicho? Por primera vez en mi vida, tenía el poder en una conversación con Victoria. Por primera vez, ella dependía de mis decisiones y no al revés. Era una sensación embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Lo que pretendo, Victoria, es que me respetes. Que reconozcas que durante 34 años me has tratado como una sirvienta, y que esta actitud tiene que cambiar radicalmente. Carmen, sé razonable, intervino Alejandro con esa voz persuasiva que usaba para cerrar negocios difíciles. Somos familia. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tal vez podríamos establecer algún tipo de sociedad, una sociedad, lo interrumpí. ¿Con qué aportarían ustedes a esa sociedad? ¿Con sus humillaciones constantes? ¿Con tratarme como empleada doméstica en mi propia casa? Victoria se dejó caer de nuevo en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que la conocía, parecía verdaderamente vulnerable. Carmen, me dijo con voz quebrada, sé que he sido dura contigo. Sé que a veces he dicho cosas que no debería haber dicho. Pero somos hermanas. Hemos crecido juntas en esta casa. Sí, Victoria, hemos crecido juntas. Pero tú creciste creyendo que eras superior a mí, mientras yo crecí creyendo que mi única función era servir a los demás. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de mi hermana. Eran las primeras lágrimas genuinas que le veía derramar. Desde que éramos niñas. ¿Qué quieres que haga, Carmen? ¿Qué necesitas escuchar de mí? Era la pregunta que había estado esperando durante décadas. La vulnerabilidad de Victoria me tomó completamente desprevenida. Durante toda mi vida, la había visto como una fortaleza inexpugnable de seguridad y arrogancia. Verla llorar, con sus perfectos maquillaje corrido y su compostura elegante completamente desmoronada, me produjo una mezcla compleja de satisfacción y compasión. Lo que quiero, Victoria, le dije con voz firme pero no cruel, es una disculpa sincera. No solo por lo de Nochebuena, sino por todos estos años de tratarme como si fuera menos que tú.
Alejandro se movió incómodamente en su asiento. Era evidente que no estaba acostumbrado a ver a su esposa en una situación de vulnerabilidad, y mucho menos teniendo que disculparse con alguien a quien habían considerado inferior. Carmen, murmuró Victoria entre sollozos, yo nunca pensé que mis palabras te lastimaran tanto. Siempre creí que tú habías elegido vivir así, que te gustaba cuidar de la casa y de la familia. ¿Elegido?, la interrumpí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. ¿Crees que elegí sacrificar mis oportunidades universitarias para cuidar a la abuela cuando empezó a enfermar? ¿Crees que elegí quedarme soltera porque nunca tenía tiempo para mí misma? ¿Crees que elegí ser tu sirvienta personal cada vez que venías de visita? Mi hermana levantó la vista, con los ojos enrojecidos y llenos de una comprensión tardía que resultaba dolorosa de presenciar. No me había dado cuenta. Siempre pensé que tú eras más feliz con esa vida sencilla. Que no tenías las mismas ambiciones que yo. Las tenía, Victoria. Las tenía, pero las fui enterrando cada vez que la familia necesitaba que alguien se sacrificara. Y siempre era yo. Siempre. Alejandro carraspeó y trató de retomar el control de la situación con su pragmatismo empresarial habitual. Bueno. Ahora que hemos aclarado los malentendidos emocionales, dijo con una sonrisa forzada, podríamos discutir los aspectos prácticos. Carmen, entiendo que legalmente la casa es tuya, pero seguramente podemos llegar a un arreglo civilizado. Nosotros podríamos pagar un alquiler justo. No, respondí rotundamente, la palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió. Era la primera vez en mi vida que le decía no de manera categórica a alguien de mi familia. No, repitió Alejandro, claramente desacostumbrado a que rechazaran sus propuestas comerciales. No quiero su dinero de alquiler. No quiero sociedades. No quiero arreglos comerciales. Lo que quiero es que se vayan de mi casa. Victoria me miró con una expresión de pánico total. Carmen, por favor. Somos hermanas. No puedes echarnos así. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a decirle a la familia? Van a decirle a la familia la verdad, Victoria. Que la abuela Esperanza decidió dejarme la casa porque yo fui quien se quedó a cuidarla cuando todos los demás tenían cosas más importantes que hacer. Pero Carmen, insistió Victoria con desesperación creciente, nosotros habíamos hecho planes. Habíamos pensado en convertir esto en un negocio rentable. Alejandro ya había hablado con contactos para la renovación, planes hechos sin consultar con la verdadera propietaria, le recordé. Planes que incluían echarme de mi propia casa. Para que ustedes pudieran beneficiarse económicamente. El silencio que siguió fue tenso y cargado de implicaciones. Alejandro miraba alternativamente a su esposa y a mí, calculando mentalmente las pérdidas financieras que representaba esta situación inesperada. Victoria secaba sus lágrimas con un pañuelo de papel, pero su expresión comenzaba a endurecerse. Nuevamente. ¿Sabes qué, Carmen?, me dijo con una voz que recuperaba lentamente su tono habitual de superioridad. Tal vez tengas razón. Tal vez merezco disculparme contigo por algunas cosas que he dicho. Pero no puedes pretender que nos vayamos así, de la noche a la mañana, solo porque encontraste unos papeles en el desván. No son unos papeles, Victoria. Es un testamento legal registrado ante notario. Pero es injusto, explotó finalmente, mostrando la rabia que había estado conteniendo. Toda la vida hemos creído que esta casa sería para toda la familia. Papá y mamá han invertido dinero en mantenerla. Yo he traído a mis hijos aquí para las vacaciones. Tenemos recuerdos. Tenemos historia. Historia, repetí lentamente. Sí, tenemos historia, Victoria. Una historia en la que tú siempre fuiste la princesa y yo la cenicienta. Una historia en la que mis sacrificios nunca fueron valorados porque se daban por sentados. Alejandro. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio interior, donde los naranjos de la abuela proyectaban sombras largas bajo la luz de la farola. Carmen, me dijo sin volverse, entiendo tu posición emocional. Pero desde un punto de vista legal, podrías tener problemas. Los otros herederos forzosos podrían impugnar el testamento. Tus padres, por ejemplo, tienen derechos legítimos, señor. Alejandro, lo interrumpí usando el tratamiento formal por primera vez en años, ya consulté con el abogado sobre esa posibilidad.
El testamento es inatacable. La abuela tenía derecho absoluto a disponer de su propiedad como considerara conveniente. Victoria. Se puso de pie bruscamente, con una determinación renovada que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando era niña y no conseguía lo que quería, ira pura mezclada con una negativa rotunda a aceptar la derrota. Esto no va a quedarse así, Carmen. No voy a permitir que destruyas a esta familia por un capricho de una anciana senil. Voy a hablar con mis propios abogados. Voy a llamar a papá y a mamá ahora mismo. Van a enterarse de tu pequeña trampa. No es una trampa, Victoria. Y puedes llamar a quien quieras. Los hechos no van a cambiar. Mi hermana sacó su teléfono móvil y marcó el número de nuestros padres. Eran casi las 12 de la noche, pero a Victoria nunca le había importado molestar a otros cuando necesitaba algo. ¿Papá? ¿Soy Victoria? Sí, ya sé que es tarde, pero tenemos una emergencia familiar. ¿Puedes despertar a mamá? Necesito que vengan a la casa ahora mismo. No, no puedo explicártelo por teléfono. ¿Es sobre Carmen y la herencia de la abuela? Sí, es urgente. Colgó el teléfono y me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora veremos qué opina la familia sobre tu pequeño secreto, Carmen. Papá y mamá estarán aquí en media hora. Era el momento que había estado temiendo desde que encontré el testamento. Enfrentar no solo a Victoria, sino a toda la familia. Con la verdad que la abuela había mantenido oculta durante tanto tiempo, pero ya no había vuelta atrás. El juego había comenzado, y por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas ganadoras. Mis padres llegaron a la casa exactamente 30 minutos después, con esa urgencia nerviosa que solo producen las crisis familiares nocturnas. Papá venía en pijama bajo su abrigo de invierno, mientras mamá se había vestido apresuradamente pero mantenía su cabello perfectamente peinado. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y confusión. ¿Qué es esto tan urgente que no podía esperar hasta mañana?, preguntó papá, mirando alternativamente a Victoria y a mí. Sus ojos se detuvieron en los documentos que aún estaban esparcidos sobre la mesa del salón. Victoria se adelantó inmediatamente, recuperando su papel habitual de hija favorita que necesitaba el apoyo paterno. Papá, mamá, tenemos un problema muy serio. Carmen ha encontrado unos documentos que dice que son el testamento de la abuela, y pretende que esta casa es solo suya. Mamá se sentó pesadamente en el sofá, llevándose una mano al pecho en ese gesto dramático que hacía siempre que recibía noticias impactantes. ¿Cómo que solo suya? Esta casa siempre ha pertenecido a toda la familia. Tu abuela nos lo dijo 1000 veces. Eso creíamos todos, respondí con voz tranquila. Pero la abuela tenía otros planes. Le entregué a papá la copia del testamento. Él se puso sus gafas de lectura y comenzó a revisar el documento con la meticulosidad de alguien que había trabajado durante 40 años como contador en una empresa de exportación de naranjas. Esto parece oficial, murmuró después de varios minutos. Los sellos, las firmas, las fechas. Carmen, ¿dónde encontraste esto? En el desván, papá. En una caja que la abuela había preparado especialmente para mí. Junto con una carta explicando sus razones. ¿Sus razones?, preguntó mamá con voz aguda. ¿Qué razones podría tener tu abuela para hacer algo así? Era una decisión que afectaba a toda la familia. Respiré profundamente antes de responder. Era el momento de exponer toda la verdad, sin importar cuánto pudiera dolerles. Sus razones fueron muy claras, mamá. Durante los últimos años de su vida, cuando la demencia comenzó a afectarla, yo fui la única que se quedó a cuidarla. Fui yo quien dejó mi trabajo en la biblioteca municipal para estar con ella las 24 horas del día. Fui yo quien la bañaba cuando ya no podía hacerlo sola, quien le daba de comer cuando olvidaba cómo usar los cubiertos, quien se levantaba 3 veces cada noche cuando tenía pesadillas. Carmen, eso no es justo, protestó Victoria. Yo vivía en Madrid. No podía estar aquí todo el tiempo. Exactamente, respondí, mirándola directamente a los ojos. No podías estar aquí porque tenías cosas más importantes que hacer. Tu carrera, tu marido, tus viajes, tu vida social. Y está bien, Victoria. Entiendo que tuvieras otras prioridades.
Pero no puedes pretender ahora que mereces los mismos derechos que alguien que sacrificó todo por cuidar a la abuela. Papá terminó de leer el testamento y se quitó las gafas lentamente. Su expresión era difícil de interpretar, una mezcla de sorpresa, dolor y algo que podría haber sido comprensión. Carmen tiene razón, dijo finalmente, con voz muy baja. Durante los últimos 2 años de vida de tu abuela, nosotros también tuvimos excusas para no visitarla tanto como deberíamos. Yo estaba enfocado en mi jubilación, tu madre en sus amigas del club. Carmen fue efectivamente quien cargó con toda la responsabilidad. Miguel, exclamó mamá, claramente sorprendida por la admisión de su esposo. No puedes estar de acuerdo con esto. Es nuestra hija, pero Victoria también es nuestra hija. Y las dos son mis hijas, respondió papá con firmeza. Pero eso no cambia los hechos. Carmen dedicó los mejores años de su vida a cuidar a mi madre, mientras nosotros vivíamos nuestras vidas como si ella fuera inmortal. Victoria comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas tenían un tinte de desesperación que me resultó doloroso de presenciar. ¿Entonces van a abandonarme también? ¿Van a ponerse del lado de Carmen sin siquiera luchar por nuestros derechos? Victoria, le dijo papá con paciencia, no se trata de abandonarte. Se trata de reconocer que tu abuela tomó una decisión basada en hechos reales. Carmen se ganó esta herencia con años de dedicación y sacrificio. Alejandro, que había permanecido callado durante toda la conversación familiar, finalmente intervino con esa frialdad empresarial que lo caracterizaba. Con todo respeto, señor Miguel, los sentimientos no cambian la ley. Victoria es heredera forzosa por derecho propio. Podemos impugnar este testamento basándonos en la capacidad mental disminuida de doña Esperanza durante sus últimos meses. Pueden intentarlo, respondí tranquilamente. Pero el abogado me explicó que el testamento fue redactado cuando la abuela aún tenía todas sus facultades mentales. Hay certificados médicos que lo comprueban. Además, ustedes tendrían que demostrar en el juzgado que yo manipulé o coaccioné a una mujer de 85 años para que me favoreciera en su testamento. La habitación quedó en silencio total. Todos procesaban las implicaciones legales y emocionales de la situación. Mamá lloraba silenciosamente, papá miraba fijamente el suelo, Victoria y Alejandro intercambiaban miradas de frustración creciente. ¿Y ahora qué, Carmen?, preguntó finalmente papá. ¿Qué planeas hacer con toda esta situación? Era la pregunta que había estado esperando durante toda la noche. La pregunta que definiría no solo mi futuro, sino el futuro de toda mi familia. Lo que planeo hacer, papá, es exactamente lo que la abuela esperaba que hiciera. Voy a convertir esta casa en mi hogar, no en el lugar donde trabajo como sirvienta para otros. Victoria y Alejandro tienen una semana para encontrar otro lugar donde quedarse. Ustedes, papá y mamá, siempre serán bienvenidos aquí, pero bajo mis condiciones, no bajo las condiciones de Victoria. Mi hermana me miró con una expresión de odio puro que jamás había visto en su rostro. Esto no ha terminado, Carmen. Te lo prometo. No vas a salirte con la tuya tan fácilmente. Victoria. Le respondí con una calma que me sorprendió, ya me salí con la mía. La abuela se aseguró de eso cuando firmó el testamento hace más de un año. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté nuevamente en el patio bajo el naranjo de la abuela. Pero esta vez no había lágrimas de humillación o tristeza. Por primera vez en mi vida, había lágrimas de libertad. Al día siguiente, Victoria y Alejandro hicieron las maletas y se fueron sin despedirse. Una semana después, recibí una notificación legal, habían decidido impugnar el testamento, tal como Alejandro había amenazado, pero yo ya no era la Carmen sumisa de antes. Era la propietaria legal de mi propio destino, y estaba preparada para luchar por lo que me pertenecía por derecho propio. El juez, después de revisar todas las pruebas y testimonios, confirmó la validez absoluta del testamento. La casa era mía, legal e indiscutiblemente, Victoria nunca me perdonó. Pero por primera vez en mi vida, eso no me importó, la abuela Esperanza había tenido razón, yo tenía la fuerza necesaria para manejar esta responsabilidad. Y finalmente, a los 34 años, había aprendido a respetarme a mí misma tanto como había respetado siempre a los demás. La casa de la calle Sagunto número 47 ya no era la casa familiar de los Herrera. Era mi casa. Y en ella, por fin, yo era la dueña de mi propia vida.